Para traer los dichos indios de Mita de tan lejos, envían los encomenderos mestizos que sean crueles con ellos, que por no venir a sus manos se huyen y esconden por los montes. Los meten en colleras y los traen pereciendo de sed y hambre, trayéndolos acorralados y maniatados. Ha acontecido que muriéndose uno de dichos indios, por no soltar los demás para sacar al difunto, le han cortado la mano. Entonces, ¿a quién se los consideraba esclavos? Pues se los consideraba esclavos a los negros traídos de África, que estaban dentro de un sistema legal y que se los compraba en un mercado. Es decir, acá en América se los compraba en un mercado, porque en África se los cazaba como animales. O eran entregados por los jefes de algunas tribus por algunos productos, por ejemplo, el ron de Cuba o tabaco, alguna otra cosa que cambiaban en las costas africanas y entregaban a niños o adolescentes. Bueno, siempre se fijaban el aspecto, era importante. O sea, que se los consideraba mercadería, digamos. Sí, era una mercadería que y en el mercado en América, bueno, se los exponía se ponían como en una exposición arriba de una mesa, una cosa así, y bueno, se veían cómo era su musculatura, su edad, sus dientes, para ver la capacidad de trabajo que podían llegar a tener los esclavos. Pero a los indios también, digamos, o sea, no eran considerados esclavos, pero la forma de trato que tenían... Sí, pero en general no se los vendía se vendían a los indios. No se los vendía a los indios, no existía un régimen que protegiera la esclavitud de los indios. Claro, sí, en la práctica era como una esclavitud, porque además se los maltrataba, se los golpeaba. Sí, la falta de derecho era permanente, digamos. Y había zonas mucho más duras que otras, como por ejemplo en la zona minera, en el caso de Potosí, en el Alto Perú. Claro. Para vigorizar la ciudad de San Luis, era preciso aumentar sus pobladores tanto en el escueto recinto demarcado alrededor de la plaza, cuanto en los valles y aguadas propicias. Hablar simplemente de munificencia real es olvidarse de las penurias y sacrificios que implicaba la ardua empresa de poblar, bajo la amenaza de un enemigo que día tras día se tornaba más belicoso. Sí, si consideramos el hecho de que esclavitud significa falta de derechos y... Perdón, o sea, está Susana, considerado... llegó la documentación que habías pedido. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Perdón, chicos, ya vengo. Qué interesante el tema de la esclavitud, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero igualmente yo considero que a esta altura del partido también seguimos siendo esclavos de ciertas cosas. Para mí somos libres totalmente. No, totalmente para mí que libres. no. Hay ciertas cosas que hacen que uno se esclavice sin darse cuenta. Pero bueno, en definitiva, cambiaron las épocas, pero sí. ¿Qué te pasa? ¿El celular? ¿Dónde está? Lo dejé recién ahí. Bueno, pero tiene que estar Ahí en el acá. bolsillo. Lo llama a la vieja urgente. Bueno, fíjate. A ver, fíjate, mira. Ahí está. Acá está. ¿Te das cuenta? ¿Qué ¿Te harías, das Simón? cuenta? Es un esclavizado. Sí, de la madre, de la novia, del celular, de la internet. Totalmente. Che, ¿y el mate? ¿Qué Ahí pasó va, con ahora el ahí mate? te cebo, ahí te cebo. Bueno, no, me cebo yo. Hola. En 1603, a petición del Cabildo, el gobernador Alonso de Rivera facultó al corregidor para señalar chacras, tierras y solares a las personas que quisieran avecindarse en San Luis. Paralelamente se continuó otorgando mercedes y encomiendas para que el proceso de colonización se efectuase con eficacia.
Bueno, Susana, pero ¿cuál pensás vos que fueron aquellas tareas que llevaron a Luis Jufré, digamos, a traer gente a esta región? Porque lo que tengo entendido que era re inhóspita y había que convencer a la gente que viniera a vivir acá. Bueno, lo que pasa que ya había un proyecto, digamos, de tiempo atrás, de que era necesario poblar esta zona de Cuyo como para que se pudieran haber mejor comunicación, poblaciones intermedias entre Mendoza, Chile y Buenos Aires. Porque Buenos Aires ya había sido fundado en 1580, después es vuelta a fundar nuevamente, es decir, no es el inconveniente solo de San Luis, el tener que fundar y trasladar San Luis de un lugar a otro, es también que es empezar de cero, llegar a un lugar y empezar de la nada. Y bueno, y se necesitaba crear vías de comunicación, o sea, caminos, que por supuesto los caminos de esa época eran muy rudimentarios, pero por lo menos poner lugares como para que hubiera comunicación de un lugar a otro. El laboreo de la madera sirvió entonces a la acuciante demanda de la carretería que debía liberar a Cuyo de esa prolongada y periódica esclavitud de la cordillera cerrada por las nieves. Bajo la dirección más intuitiva que técnica de los vecinos españoles, los indios puntanos aprendieron a manejar la sierra y el escoplo, la suela y el martillo para transformar las generosas y recias maderas del terruño en camas y ejes de carretas que se armaban en estas mismas tierras, donde llegaban con insistencia los hombres de Mendoza y San Juan en su trajinar mercantil. La toponimia puntana ha guardado alguna lejana referencia a esta primitiva ocupación de los moradores de San Luis. Y esto es lo que generaba un bienestar dentro de la comunidad, ¿o no? en realidad es el objetivo, que crezca San Luis como ciudad intermedia y que pueda comerciar Córdoba, que ya tenía más tiempo de fundación, Buenos Aires, Chile, que se creara un circuito comercial donde hubiera ciudades intermedias que se pudiera comprar productos, hacer intercambios, exactamente. Y de eso vivían, digamos, ¿de qué vivían? ¿Qué era lo que se podía producir acá? Y al principio, es decir, ¿qué se producía? Distintos tipos de zapallos, calabazas, algunos tipos de papa, después las comidas típicas, bueno, el maíz y la algarroba ha sido lo fundamental es decir, los aborígenes tenían la costumbre de utilizar la algarroba para alimento y bueno, eso se produce también una cierta, digamos, O sea, había confluencia entre las ideas, entre las costumbres que traen los conquistadores y las costumbres nativas. Y bueno, es así como se van trayendo nuevos alimentos. Claro, había abundancia en la tierra como para producir. Y quizás había abundancia en la tierra, lo que pasa es que no había nada. Es decir, había que empezar de cero y empezar de cero es muy duro, muy difícil. Entonces, bueno, había que tener semillas de otro tipo, bueno. Pero primero se adaptan con las comidas que tenían los nativos. Claro. Es decir, animales silvestres que se cazaban. ¿Había llamas en ese momento? Sí, pero fundamentalmente era el ciervo acá. Claro. El ciervo, sí. Es decir, no tanto la llama acá, no era típico de acá realmente, pero el ñandú, claro. El ñandú o el avestruz que llamamos nosotros, el avestruz, y el ciervo. En el año 1600, la tarea de poblar la tierra en nuestra región fue sin lugar a dudas una verdadera odisea. Tamaña acción iba acompañada de extranjeros deshonrosos que solo buscaban un territorio donde poder producir, sin brindar beneficios al resto, sin contar con los constantes ataques de los nativos, cada vez
se tornaban más peligrosos. Fueron valerosos aquellos que, sin dudarlo, eligieron echar raíces y crecer trabajando la tierra, levantando casas, cimentando poblaciones para construir una región pujante. Hay que sobresalir el sacrificio de estos pobladores que, haciendo frente a incontables dificultades, nos legaron una tierra fecunda y orgullosa.